profesor. Sí se ve. Ok. Bien, vamos a terminar entonces con el curso de reproducción con esta clase que es de aspectos reproductivos en gatos, conejos y cuyas que es lo que nos corresponde en la semana 15. Vamos a comenzar esta clase con lo que es la reproducción en gatas y vamos a recordar un poco lo que es la anatomía. Como cualquier carnívoro, o como en realidad está conformado el aparato reproductor de carnívoros, la gata tiene un sistema reproductor bastante similar a las otras especies carnívoras, donde vemos dos ovarios, dos oviductos, el útero dividido en dos cuernos, y estos cuernos uterinos son bastante rectos, muy similar en el caso de las perritas. No hay curvaturas en los cuernos uterinos, son bastante rectos. Hay el cuerpo del útero bastante pequeño. El cervix es muy similar al de la perra porque tiene, digamos, el canal cervical dirigido hacia vertical o en una forma vertical, como en el caso de la perrita. Después viene la vagina, el vestíbulo y por último la pulpa, ¿no? Entonces, en cuanto a la anatomía, no hay mucha diferencia en cuanto a la perrita. Algo interesante en la reproducción de gatas es que la estacionalidad son animales estacionales que dependen del fotoperiodo para poder entrar en reproducción. Sin embargo, hay que entender en esta especie que mientras más cerca del ecuador se encuentra, menos susceptible el fotoperiodo es. Entonces, son estacionales cuando están por encima de ese paralelo 23 que ya habíamos visto anteriormente, hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Ese es el paralelo. Pero si están cerca de la línea ecuatorial, no van a presentar estacionalidad. Por ejemplo, en el Perú, que estamos muy cerca a la línea ecuatorial, no presenta fotoperiodo, entonces no hay estacionalidad. Entonces, nuestras gatitas pueden tener celo durante todo el año, ¿no? Por ejemplo, ahora en invierno hay gatas que están en celo sin ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? La pubertad comienza o aparece entre los 5 y 9 meses en promedio, con un rango bastante amplio, ¿no? Que puede llegar desde los 4 hasta los 18 meses, ¿no? En el macho, más o menos el promedio de 9 a 11 meses. Es bastante, entonces, variable el inicio de la pubertad. Sin embargo, esto va a depender de varios factores, entre los cuales tenemos a la nutrición. Y si hay una buena nutrición, se va a esperar que por lo menos llegue al peso vivo de 75%, ¿no? Aproximadamente entre 1,5 a 2 kilos, para que entre en celo. Pero va a depender mucho de otra cosa también que viene a ser la raza. La raza sí está relacionada directamente a lo que es como un factor genético, ¿no? Mientras que la nutrición vendría a ser un factor no genético. Entonces, vemos que en el caso de la raza, razas de pelo largo, como acá está representado en amarillo, llegan a retardar el inicio de la pubertad, mientras que razas de pelo corto, que acá lo vemos en celeste, pueden entrar más antes, ¿no? Entonces estamos viendo que el factor raza también afecta. El ámbito social también, muchas veces cuando están con casas donde hay varias gatitas, hay una que entra en celo, las demás también pueden sincronizarse con ella. Esto también ocurre en los criaderos. Entonces, el ambiente social más o menos va a ayudar a que una gatita pueda entrar en la pubertad lo más pronto posible, ¿no? Gatitas enfermas no llegan a la pubertad muy rápido, entonces es importante saber cómo están de salud. Y la condición física en cuanto, por ejemplo, a si están con una condición corporal interesante o están muy demasiadas, no muy flacas. Entonces esas no entran en pubertad regularmente. Las gatitas también son conocidas como especies de ovulación inducida. El estímulo para la ovulación viene principalmente de un estímulo o una estimulación mecánica de la vagina principalmente, ¿no? Esta estimulación puede ser por cópula, por masajes vulvares o inclusive, ¿no? En investigación se han visto que si se pone una estimulación eléctrica, estamos hablando de muy pocos voltios, ¿no? Este, también induce ovulación. Cualquiera que sea el estímulo de forma mecánica, lo que vamos a ver, miren, en este gráfico, que el estímulo, en tanto en la vagina como al inicio inclusive del cervix, puede llevar la información mediante las neuronas sensoriales hacia el sistema nervioso central. De ahí va a llegar hasta el hipotálamo, específicamente en el centro pulsátil de la GnRH, para estimular la liberación justamente pulsátil de la GnRH, que va a pasar desde el hipotálamo hasta la adenohipófisis por el sistema portal hipotálamo hipoficiario, hasta llegar aquí a la adenohipófisis para que induzca la secreción y liberación de la LH en forma pulsátil también. Entonces, esto va a llevar como consecuencia que se produzca el pico preovulatorio de LH, que va a llegar por sangre hasta el ovario para inducir la ovulación. Entonces, ven todo el proceso que tiene que ocurrir para que se produzca la ovulación en la gata. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Preguntas? Todo claro. Decimos que la monta o la cópula es responsable de inducir la ovulación en gatas. Vemos, por ejemplo, que tiene que inducir la liberación de la leche, pero se ha visto que no todos
las montas o las cópulas inducen ovulación. Más o menos el 50% estaría produciendo, ¿no? Miren aquí en este gráfico, aquí esta línea que está en azul, es un grupo de gatas a las cuales se le hizo una sola cópula y no ovularon, ¿no? Pero no ovularon porque, miren, los niveles de LH fueron bajos. A otro grupo de animales les pusieron también una sola cópula y ovularon, pero esto ovuló porque se vio que en ese grupo de animales había una elevada LH, ¿ok? Sin embargo, cuando se le puso al menos 4 cópulas a un grupo de animales, vemos que los niveles de LH se elevaron tremendamente. Entonces, en ellas, todas ovularon. Entonces, mientras más cópulas haya, mayor porcentaje de ovulación es. ¿Queda claro alguna pregunta sobre esto? ¿Ninguna? Ok. Bueno. El ciclo estable en gatas está, digamos, representado aquí con la aparición de una nueva etapa, ¿no? Por ejemplo, tengamos el proestro, el estro, el interestro, que es algo nuevo, y el diestro, ¿no? Entonces, estas vendrían a ser las 4 etapas del ciclo estral en gatas. El anestro no es una etapa del ciclo estral, pero aparece, es un estado que justamente cuando la hembra está en estacionalidad, ¿no? Que es cuando no hay actividad sexual, justamente porque no quiere que haya monte o cópula en este momento el anestro, ¿no? Miren en este gráfico cómo es la cosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos una gatita en proestro que luego pasa al estro. Si pasa al estro, puede ocurrir dos cosas. ¿Ok? Puede ocurrir dos cosas. La primera, que no haya macho. ¿Ok? No hay macho. Ahí vamos a ver. O si hay macho, ¿no? Vamos a ver. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces si no hay macho? Si no hay macho, entonces pasa a una etapa que se llama interestro. Lo vamos a hacer más adelante. Entonces, pasa al proestro, estro, interestro. Y del interestro regresa al proestro, luego el estro, luego el interestro, y así sucesivamente, siempre y cuando no haya macho. ¿Qué pasa si hay macho? Si hay macho, hay cópula y hay ovulación. Y si hay ovulación, hay formación del cuerpo lúteo. Entonces pasa al diestro. Este diestro, entonces, como cuando hay macho, porque induce ovulación, se va a transformar, no va a producir, se va a transformar en pseudogestación. Vamos a ver acá. Dependiendo si hay o no hay fecundación. Entonces, si no hay fecundación, entonces pasa a un estado de pseudogestación, o se le conoce, ¿no?, al diestro como pseudogestación. ¿Qué tal? Pero si sí hay fecundación, entonces pasa, pues, el diestro se transforma en lo que es la gestación. Y luego la gestación llega el momento de la lactación, y de la lactación va a pasar al proestro si es que todavía está en la etapa de reproductiva. Igualmente, ¿no? La pseudogestación va a pasar al proestro si es que entra a la etapa reproductiva. Todavía está en la estación reproductiva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si llega el proestro, estro, y luego pasa el interestro? Y ese interestro justamente cae cuando termina la estación reproductiva. Entonces va a pasar al anestro. Si es después del estro, llega la finalización de la estación reproductiva, pasa al anestro. Y si hay monta y llega el diestro, cualquiera que sean sus variaciones. Si no hay, o sea, si pasa después del diestro, pues de la gestación o de la gestación, termina la estación reproductiva, entonces va a pasar al anestro. ¿Ok? Son las momentos en que puede pasar desde estro, interestro, diestro a la estación, al anestro, perdón, ¿no? Al anestro. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Ya claro entonces? Bueno, aquí vamos a ver entonces cómo es el ciclo o el control hormonal de la reproducción. Vamos a ver que hay el proestro. Aquí ven ustedes que aparece el proestro con la elevación del estradiol, y luego ese estradiol se eleva y va a formar el celo, ¿no? El celo viene a ser el estro. Pero no hay macho aquí. Y al no haber macho, entonces ese estradiol regresiona. Regresiona a sus niveles basales, miren, para luego elevarse nuevamente en el proestro y llegar al estro. Esta etapa que ocurre entre los dos estros, esto de aquí, esta etapa, se llama interestro. ¿Ok? Una etapa donde no hay hormonas, no hay estradiol, no hay progesterona, no hay LH, esta parte, el interestro. Pero luego del segundo estro no hay macho, nuevamente va a regresionar, ¿no? Regresiona y pasa por el interestro y luego el estro. Así va a estar continuo. En este estro, de esta, digamos, tercera, ¿no? Desde que hicimos la evaluación, vemos que en este estro sí hay macho y hubo monta. Y al haber monta también va, no, pero esto no, digamos, terminó en fecundación. Al no terminar en fecundación, entonces, él, no va a haber embrión. Pero igual, después de la ovulación, los folículos se transforman en cuerpos lúteos. Y entonces van a producir progesterona. Por eso se eleva la progesterona, porque hay formación de cuerpos lúteos después de la ovulación. Hay progesterona elevada. ¿Ok? Por más o menos 45 días, ¿no? Era 50 inclusive, ¿no? 45, 50 días, pero 45 días está ahí elevada la progesterona. ¿Ok? A este periodo donde la progesterona está elevada por los cuerpos lúteos y no hay embrión, se le llama pseudogestación. ¿Ok? Pseudogestación. Pero luego termina la vida de esos cuerpos lúteos, entonces regresionan y va a elevarse nuevamente
los niveles de estradiol. Ya no hay progesterona, se elevan los niveles de estradiol con un proestro, luego el estro, no hay macho, regresiona y ocurre el interestro. Luego del interestro viene el estro, y aquí sí, en este estro hay otra vez una monta, pero ahora sí hay con fecundación. Y vemos que los cuerpos lúteos van a producir progesterona, y como hay fecundación, los embrioncitos que se encuentran acá presentes van a desarrollarse. Y como les decía, esta etapa se va a llamar gestación ahora. ¿Ok? Solo una cosa aquí debe quedar bien claro. Esta etapa, esta etapa se llama diestro. ¿Ok? Diestro. Esta etapa también se debe llamar diestro. Diestro. Pero es diferente en cada uno de los casos, ¿no? Este diestro se le va a llamar también pseudogestación porque no hay un embrión, y este diestro se llama gestación porque hay embrión o feto, ¿no? Fetos en este caso. Y luego de terminar la gestación, se bajan los niveles de progesterona, se elevan los niveles de prolactina, esto que está en morado, la prolactina. La relaxina se va a elevar para el parto, pero luego va a bajar, pero luego lo que va a permanecer elevado va a ser la prolactina, y va a permanecer elevado también durante la lactación. Hasta que termina la lactación y llega el destete, recién ahí nuevamente los niveles de estradiol se van a elevar para producir el seno. ¿Claro? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, ¿Sí? la etapa de pseudogestación y la gestación son diestro. ¿Sí? Mm. Ok. Porque, pongámoslo así, ¿no? El diestro se refiere al tiempo de vida del cuerpo lúteo, ¿no? O sea, durante la etapa del cuerpo lúteo. Y si nosotros nos damos cuenta, prácticamente los días de pseudogestación y los días de gestación son prácticamente iguales. Por eso se llama pseudogestación. Pero, ¿por qué? Quizás ahí no viene la pregunta, ¿no? La pregunta va más en este sentido. ¿Por qué le llamamos pseudogestación? O a qué se debe, ¿no? ¿A qué se debe que se le llame pseudogestación a esa parte del diestro cuando no hay una cría? ¿Por qué se le llama pseudogestación? ¿O a qué se debe? ¿Cuál es la razón por la cual le llama pseudogestación a esta parte? ¿Alguien quiere responder? ¿Nadie? Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la pseudogestación aquí en gatas con la pseudogestación en perras? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Profesor, en perros creo que se producía la prolactina. Y bueno, en ese Ujú. gráfico no lo veo. Claro, en perras es la prolactina, ¿no? Y en el caso de gatas, ¿qué hormona produce la pseudogestación? Solo la progesterona. Ujú. Si hubieras respondido antes de los 10 segundos, te hubiera dado tu punto. Entonces, miren aquí, es eso, es la respuesta, ¿no? En caso de perritas es este, eh, prolactina, o sea, es totalmente diferente a la pseudogestación de gatas, que solamente es por la progesterona. Pero hasta ahorita no hubo respuesta de por qué, entonces, ¿a qué se debe que le llama pseudogestación entonces? ¿No? Eh, es pregunta examen, si lo hubieran, por lo menos, si hubieran intentado responder, les hubiera respondido, así que ya les dejo a ustedes. Em, Vamos a la siguiente. Muy bien. La reproducción en gato, bueno, vamos a ver las etapas de la reproducción. Decíamos que hay un proestro, ¿no? Hay un proestro aquí que tiene muchos signos, como roce de la cabeza, fricciones, vocalización. Quizás una de las más importantes es la vocalización, que también lo vamos a ver durante el estro. Pero en esta parte es muy, 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 digamos, problemático, sobre todo para el dueño, ¿no? Que llama y constantemente al macho, ¿no? La postura de lordosis es una característica. No miren, está la lordosis, que, o por lo menos está aprendido, pero digamos, trata de tener esta postura, pero no la mantiene, ¿no? Se da giros sobre el lomo, y en muchos casos, yo no soy un gato lover, como dicen, no tengo gatos, pero he visto, y además la literatura lo explica así, que son muy apegados a los dueños varones, ¿no? Por ejemplo, al esposo, al hijo, etcétera. Porque de una u otra manera las hembritas tienen la capacidad de poder oler la testosterona, ¿no? Que los varones emiten, entonces tienden a realizar eso, ¿no? Aquí el estradiol está elevándose, y una característica todavía del proestro es que no acepta el macho aún. Ya en el estro, sí, existe una respuesta conductual de la gata al macho, lo acepta y se pone digamos, se queda, ¿no? En esta posición de lordosis, característica donde hay un desvío de la cola hacia un costado para exponer la vulva para que se produzca la cópula. Ujú. Vemos entonces algunos cambios como la hinchazón de la vulva en el estro, ¿no? Algunas secreciones, en algunos casos inclusive, la gran cantidad de estradiol que está produciendo permite que la vulva cambie de color, ¿no? Ya no sea tan, digamos, pálido, sino se vuelva rojizo, y bien rojizo, inclusive marrón, ¿no? O sea, no un marrón oscuro, pero oscuro, puede observar. Entonces, no, como dice no panda el cúnico, ¿no? O sea, no es tan dramático porque es producto del estradiol. Entonces, no vayan, uf, aló, aló chicos.
¿Me escuchan? Sí, sí, le escucho, profesor. Sí, pero ¿se fue por un ratito la señal o qué pasó? Bueno, voy a volver a compartir, ¿no? O se me fue a mí la señal. Volvemos, se puede observar nuevamente la diapositiva, me dicen, Sí, sí, profesor. y me dicen si cambia ya. Entonces decíamos que tenga mucho cuidado porque a veces les traen, ¿no? Complicando, ¿no? Mira que sea, hay una, ¿cómo le llaman esto? Este, cuando no llega sangre o hay una falta de irrigación porque está un poquito oscurito y dice, no, hazme una cirugía y por la pura le van a hacer cirugía cuando es algo normal de la gata, ¿no? Puede haber eso, puede haber algo normal. Y eso se debe a las grandes concentraciones de estradiol, producto de estos folículos dominantes que podemos observar en los ovarios. En el estro puede ocurrir dos cosas, ¿no? Decíamos que si no hay macho, entra al interestro y si sí hay macho, pasa al diestro. En el caso de que no haya macho, va a entrar al interestro. Decíamos el interestro es el periodo entre los dos estros. Y acá vamos a ver por qué ocurre, ¿no? Porque en el caso de gatitas, vemos que el estradiol que se encuentra aquí va a bajar, va a bajar, va a bajar, porque los folículos dominantes, los folículos centrales que producen estradiol, también regresionan. Al regresionar, a trecearse, va a bajar los niveles de estradiol. Luego de un tiempo, va a volver a subir los niveles de estradiol. Entonces va a haber un tiempo donde van a estar por debajo de los niveles basales para que produzca celo, por lo menos, ¿no? Que debería ser 25 picogramos por ml. Este periodo que hay entre el descenso de estradiol por debajo de la línea del nivel mínimo de estradiol, hasta que vuelva a surgir y pasar nuevamente esta parte, está relacionada con el interestro porque no hay, los niveles de estradiol van a ser basales, no hay progesterona y tampoco hay LH, entonces no hay actividad hormonal durante esta temporada. ¿Ok? Ese es el interestro, una etapa que está entre el estro y estro, donde los niveles de hormonas están descendidas, ¿no? No hay estradiol, no hay progesterona y no hay LH. Ok. Entonces, como no hay nada, no atrae machos ni conducta de apareamiento, no hay ningún comportamiento, como si fuera un anestro inclusive. ¿Ok? La pregunta que les hago, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que esos niveles de estradiol bajan por debajo, a la redundancia, de los niveles mínimos de justamente estradiol? ¿A qué creen que se debería eso? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Por qué les cuento? Porque sí, en verdad sí les quiero dar puntos, pero tienen que estar en este rango. Si es más allá, es porque lo están buscando en internet, ¿no? Y no sería justo. Ok, entonces, ¿alguien que haya podido ver por de qué se trata? Si no, les hago otra pregunta. ¿Cuál sería, cómo es en camélidos? ¿Cómo es en camélidos las ondas foliculares? ¿Se acuerdan? Ahorita rápido, a ver quién se acuerda. ¿Cómo son las ondas foliculares en camélidos? Son superpuestas. Ujú. Y si son superpuestas, ¿qué ocurre? Los niveles de estradiol se van a superponer también, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan en camélidos que los niveles nunca bajaban por debajo de los niveles basales, o por debajo de los niveles basales, ¿no? Que eran camélidos? ¿Y acá cómo serían entonces las ondas foliculares en las gatas? ¿Superpuestas o separadas? Separadas. Claro, al estar separadas, entonces los niveles el estradiol entonces ya no se va a superponer, ¿no? Porque al estar superpuestas las ondas, también el estradiol también. Al estar separadas las ondas, los niveles de estradiol van a bajar por debajo de los niveles basales, ¿no? Esto probablemente venga en el examen, así que estudian. Eh, pero si hay macho en la ovulación. Ustedes tienen acá unas características de cómo es la cópula. Características. Esta cópula va a inducir, obviamente, la ovulación. Ustedes tienen acá unas características de cómo es la cópula. Ok. Eh, Algo importante de recordar aquí, la cópula, y esta cópula, ¿no? Acá tiene todas las características. Eh, pero si hay macho, en el estro va a pasar por la cópula, y esta cópula, ¿no? Acá tiene todas las características. Esta cópula va a inducir, obviamente, la ovulación. Ustedes tienen acá unas características de cómo es la cópula. Ok. Eh, Algo importante de recordar aquí es que, y quiero que ustedes lo sepan, o por lo menos lo tengan fijo en su mente para siempre, que los felinos tienen el pene siempre dirigido hacia atrás, cuando no están en reproducción, ¿no? Y por eso cuando ustedes vean orinar y marcar, hacer marcajes, ¿no? Y acá una bonita foto porque está marcando la mesa de la casa, ¿no? Porque siente que es parte de su territorio. Bueno, lo marca con orina, ¿no? Entonces, orina para atrás porque el pene está dirigido hacia atrás, no hacia caudal. Pero cuando va a hacer la cópula, con la erección, el pene se va a ir hacia adelante, hacia craneal. Nuevamente, esto ténganlo bien en cuenta, no vaya a ser que le llegue a un cliente, ¿no? Porque eso puede pasar a muchos veterinarios, en lo cual que no conocen, ¿no? En lo cual ven que el pene está tirado hacia atrás, ¿no? Y se preocupan, no, por favor, corrija eso, y le hacen una cirugía y lo van a llevar como en el perro, ¿no? Porque en el perro está dirigido hacia adelante.
y lo que van a hacer es simplemente malograr al animal. Entonces hay que tener mucho cuidado en conocer y entender que esta especie, y todos los felinos, leones, tigres, todos esos felinos o torongo, tienen esta misma. Por eso cuando se estudia reproducción para felinos salvajes, primero hay que estudiar en los felinos domésticos. Es lo mismo, es igualito, es igualito. Algo también característico en el macho es que en el glande del pene tiene unas espículas, que son unas espinas, ¿no? Dirigidas en la parte opuesta de la punta del glande, o sea, hacia caudal, si el glande sería craneal, ¿no? Esto ayuda durante la cópula para estimular mucho más la vagina, ¿no? de la hembra al producir mayor actividad mecánica y entre otras cosas dolor también. Ayuda durante la cópula para estimular mucho más la vagina, ¿no? de la hembra al producir mayor actividad mecánica y entre otras cosas dolor también. Por eso cuando después de la cópula el macho se va corriendo rápidamente, porque la hembra si es muy agresiva lo puede inclusive matar, pero cuando se corre lo único que le queda a la hembra es hacer maullidos, ¿no? No siempre, pero es algo característico que puede haber. Y lo más característico después de una cópula son las rotaciones, ¿no? Las rotaciones tremendas para la cópula. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se cambió? Estamos en la diapositiva donde se ve el glande del pene del macho con sus espículas. ¿Sí? Sí, profesor, está ahí. Aló, aló. ¿Otra vez? Aló. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Dónde me quedé? Parece que no sé si mi internet o qué que está fallando. ¿En qué parte me quedé? Es la página donde estaba las espículas de macho en el pene. Ya. Claro, ¿Aquí? sí, Ok. Les expliqué para qué servían las espículas del macho, ¿sí? sí. ¿Aló? Ya, ok. Entonces, vamos a pasar entonces, a esta parte. Después de la ovulación, perdón, de la cópula, lo más probable es que ocurra la ovulación. La ovulación tiene que estar ahí. Em, y eh, esto va a inducir que se produzca el cuerpo lúteo o los cuerpos lúteos. Estos cuerpos lúteos van a producir progesterona, ¿no? Entonces, lo que puede ocurrir es que la ovulación sea infértil, o sea, no haya espermatozoides, ¿ok? Una ovulación infértil o que sea fértil. En el caso de una ovulación infértil, ¿no? el, el diestro se va a llamar, acá se pasa, ¿no? Pero es como que se va a llamar pseudogestación. O sea, toda esta parte que está en anaranjado o rojo, no sé cómo lo ven ustedes, toda esta parte que va desde el momento de la cópula o la ovulación, en este caso, hasta que terminan, ¿no? Los niveles más bajitos, que más o menos es aquí al día 50, ¿no? Diría yo, 0,50. Entonces, a eso le llaman pseudogestación porque es simplemente la presencia del, este, del cuerpo lúteo, ¿no? Y los niveles de progesterona elevados. Pero si hay una ovulación infértil, ese diestro se va a transformar en una gestación, no se va a llamar gestación. Y más o menos va a durar 60 días, que es el tiempo de gestación de la gatita. Entonces, dan cuenta ustedes que el diestro normal, a lo cual le llaman pseudogestación, es el mismo, casi el mismo tiempo, son 10 días más, 10 días menos, este, de la etapa o de lo que es la gestación, ¿no? Entonces, ahí viene un poco la pregunta, ¿no? ¿Se puede utilizar progesterona para determinar gestación en gatas? Probablemente no. La verdad que no se usa, pero tampoco sería recomendado. Porque uno dice, mira, si lo medimos el día 40, por ejemplo, ahí sí los niveles deberían estar por lo menos elevados, pero en el caso de la pseudogestación o cuando no está preñada, va a estar bajo. Probablemente no. Pero es como que, bueno, ¿y cuál es digamos, la concentración máxima, concentración mínima para decir que está preñada? ¿No? Ahí viene un poco la dificultad. Entonces, en general, progesterona no debería usarse para diagnosticar gestación. Por eso mismo. ¿Alguna pregunta aquí? Profesor, ¿en ese ¿Pregunta? caso se usaría la relaxina o cuál otro se podría usar para medir gestación o evaluar? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste relaxina? En el Es caso, buena pregunta, es buena pregunta. ¿Pero por qué ¿qué es relaxina? en el gráfico también salía relaxina durante la gestación y en la pseudogestación no salía. Más o menos, pero acuérdate que la relaxina se podría medir, pues es una buena observación, se podría medir más que todo casi al final de la gestación, ¿no? Porque la relaxina se va a ir elevando para el parto, ¿no? Otra hormona que podría medirse sería la prolactina también, ¿no? Un poco así.
Pero, o sea, pueden usarse tanto la relacina como la prolactina, pero siempre casi al final, ¿no? De repente el día 45-50, ¿no? Cuando justamente se están elevando, y claro, no deberían estar ahí, ¿no? Podría hacerse, pero me parece un poco tardío, ¿no? No sé si tienes experiencia, pues te preguntaba, ¿no? No era con malicia, sino de repente estás practicando en una clínica veterinaria y de repente ahí usan, ¿no? De ahí venía mi pregunta, ¿no? Porque, y no tengas falta, ¿no? Diciendo que sí, muy bien por ti, pero sí, me hubiera interesado saber de dónde viene. Pero, está bien, sí. Por último, vemos que el anestro no es una etapa del ciclo estral, sino es una etapa reproductiva que se llama anestro estacional, que justamente es responsable, ocurre en especies que están en estacionalidad, o sea, en gatas estacionales. Justamente pues se llama anestro estacional. ¿Ok? Una etapa donde prácticamente se parece lo mismo al intestro porque no hay acción de las hormonas. Y se produce obviamente gracias al fotoperiodo. En el Perú tenemos gatas con anestro, o sea, anestro estacional. En realidad, no. No, no. Si no entra en reproducción una gata, hay que chequear primero que, no esté, que si está o no está preñada y luego ver si tiene una patología. Ok, a pesar que estamos en invierno, hay gatas. Ahorita he visto, y bueno, si bien es cierto, mi práctica privada está relacionada a la reproducción de animales mayores o animales de producción en general, en animales menores me gusta hacer mucha ecografía, ¿no? Entonces a veces voy a hacer ecografía con los colegas y tengo la opción de poder ver, evaluar las gatas y perros y gatas, pues sobre todo acá vienen gatas con folículos grandes, ¿no? Entonces están en celo, ¿no? Están proestro por lo menos, pero en celo también. Entonces en el Perú, por lo menos la experiencia que tengo con estos animalitos, que no es mucha en realidad, te lo soy sincero, pero bueno, también ahí están los reportes de los colegas que sí trabajan y que me dicen, ¿no? Entran en celo normalmente en invierno, ¿no? Así que no tenemos anestro nosotros. Si usted te viene una hembra con anestro, probablemente sea patológico, probablemente. O está preñada, pues siempre chequen eso. Aquí entonces vamos a terminar con los más o menos cuánto deberían durar cada una de las etapas, ¿no? Y nuevamente el anestro, si bien es cierto que está considerado, ¿no? Como ciclo estral, no lo es, ¿no? O sea, forma parte de la reproducción de la gata, sí. ¿Ok? Y por último, esta parte que es de la gestación, justamente hablaban de la relaxina, ¿no? Si bien es cierto acá, miren, dice 25 días, para 35 días ya en prolactina, no tengo mucha experiencia, no tengo mucha experiencia con relaxina. Justo le preguntaba al doctor Fernando Benavides, que es especialista en reproducción felina, si en verdad utilizan relaxina. Y a mí dice que no, pero las pocas veces que él ha podido utilizarlo, siempre lo he hecho más o menos al día 40, 45, ¿no? O sea, cuando estamos seguros que se está elevando. Porque la relaxina es la hormona del parto, ¿no? Hacerlo antes podría ser, no lo sé, pero yo lo pongo ahí porque dice la literatura. En la experiencia general, en verdad, los especialistas, no sé, no lo están usando mucho. Lo que sí usan mayormente es la ultrasonografía y esa es la que yo uso también, ¿no? O sea, si tengo que hacer algo en animales de compañía, perros y gatos, en conejos, cuyas también me ha tocado hacer ecografía, este, justamente utilizo esa técnica, ¿no? La ultrasonografía para detectar gestación. Es mucho mejor, porque no solamente te dice, por ejemplo, ¿no? Si la prolactina o la relación está elevada entre los días 40 y 45, podría decirte, ¿no? Que por lo menos está o ha estado preñada, pero no necesariamente que estén vivas, ¿no? La ultrasonografía puede ver que el animal está vivo. Entonces, por eso es mi mejor uso. Si se quiere encontrar el número de gatos, de crías dentro de la gatita, hay que utilizar la radiografía. Si solamente es por conteo, se tiene que usar la radiografía, ¿no? Más que la ultrasonografía. Mucho más efectiva la radiografía. Y la palpación abdominal no la recomiendo. Te puede dar falsos positivos, falsos negativos, o inclusive, si está positiva, podría perder la cría si la palpación es muy dura. No la recomiendo en general. Preguntas. Terminamos gatas aquí. Any question? Todo claro. Ok. Vamos a entrar a hacer un poco de esta especie que es los cuyes. Ok. Eh, Miren aquí, donde tenemos, porque son animales de producción y en realidad no necesariamente conocemos mucho sobre su reproducción, su fisiología reproductiva, pero sabemos el manejo por lo menos. La pubertad puede llegar entre los 50 y 70 días, pero la madurez sexual es de 2,5 meses en caso de hembras o 3 meses en caso de machos, que tiene que llegar a un peso ideal para la reproducción. Algo que se ha encontrado, y esto es interesante, porque los cuyes normalmente eran de consumo, son de consumo, este, eh, para pueblo andino, o inclusive eh, a nosotros los citadinos, digo, que no vamos a comer un cuy a los restaurantes campestres, qué sé yo. Es muy apreciado. ¿Ok? Pero en otras culturas, como países de Norteamérica o Europa, estos animalitos son considerados mascotas. Entonces, no entran en reproducción tempranamente, sino, digamos, en realidad no entran en reproducción cuando son mascotas, ¿no? Pero en alguna oportunidad lo han hecho. Y ha traído problemas porque la articulación iliosacropelviana se osifica, ¿no? El hueso, esa articulación debe, justamente con la relaxina, tiene que relajarse para poder permitir la salida de la cría, pues son muy grandes, ¿ah? Bien grandes, en comparación con otras especies, son muy desarrollados. Entonces, ocurre mucha distocia
cuando los animalitos entran tarde a la reproducción. Entonces hay que tener mucho cuidado si les traen mascotas a ustedes. No sé si en Perú yo creo que debe haber, ¿no? Cultura ya de tener los cuis como mascotas. Si por ahí les traen una hembrita que dicen quiero cruzarla o la he cruzado y quiero ver cómo está, eh, chequen bien, ¿no? Háganle ecografía, háganle rayos X. Yo creo que rayos X sería lo ideal, no solamente para ver las crías, sino también la articulación y los acropielviana y ver si va a salir, ¿no? Ahí va a salir el tamaño. Entonces, para hacer medición, si no hacerle una cesárea, ¿no? Porque puede morir por esto. ¿Alguna pregunta sobre esto? O les ha llegado algún caso de repente, no sé. O han comido cuy, eso sí, ¿no? La fisiología reproductiva del cuy es un poco difícil de estudiar. Se ha hecho por cortes histológicos tanto del útero como del ovario. Lo que se conoce es que es una especie de poliéstrica anual, no es estacional, tiene ovulación espontánea y el ciclo estrual dura más o menos de 16 a 18 días, ¿no? Más o menos el promedio. Así igual que en el caso de ovejas, ¿no? Tiene proestro, estro, metaestro y diestro, mira, casi todas las mismas que en las otras especies. Y se ha estudiado también la reproducción en base a las frotis vaginal, ¿no? Donde encontramos aquí al estro, que vendría a ser este que está en C, el proestro. Y miren ustedes que tanto el diestro como el metaestro, acá, el A y el D, se parecen bastante, ¿no? Obviamente en el proestro no vamos a encontrar glóbulos rojos porque no es como la perra, se parece, es un poco, vamos a tener varias de las mismas células que hay en el metaestro y en el metaestro y en el diestro, ¿ok? Solamente que en el metaestro y el diestro hay elevada cantidad de, ¿cómo se llama? Detritus y células de la defensa, ¿no? Como neutrófilos, por ahí. Entonces, un poquito diferente a comparación de los perros. En cuyes tenemos lo que es el celo posparto. Esto es muy interesante porque es un celo fértil. Quiere decir que si el macho cruza a la hembrita en el celo posparto, que ocurre entre las 3 y 4 horas posparto, miren, rapidísimo, puede quedar preñada, ¿no? Puede quedar preñada. Y justamente en algunos sitios lo utilizan como un sistema de reproducción en el caso de cuyes, ¿no? Por ejemplo, en el empadre tenemos dos tipos, el empadre continuo y el empadre discontinuo. En el caso del empadre continuo, el macho está con las hembras todo el tiempo, en una relación de un macho por 8 hembras. ¿Y para qué? Para justamente aprovechar el celo posparto. De esta manera, la hembra está empreñada prácticamente siempre, porque solamente la separa horas entre el parto y el empadre. Entonces, siempre está preñada, siempre. Esto permite que haya un mayor número de crías por año, eso sí, pero el tiempo de vida de la madre se disminuye, ¿no? O sea, tiempo de vida productiva disminuye. Entonces, más o menos en su tiempo de vida puede tener 4 o 5 partos, ¿no? Para luego ya prácticamente terminar su actividad reproductiva. Pero no hay problema porque las hembritas después, cuando llega ese momento, pasan al consumo humano. ¿Ok? Y el empate discontinuo es cuando los machos se les saca antes del parto y luego se le coloca nuevamente después del destete, o sea, cuando se desteta a las crías. Esto permite un descanso sexual y buena recuperación de la madre y pueda tener 8 partos en toda su vida productiva, ¿no? Esas son las ventajas de hacer el empate discontinuo, que sería mejor, ¿no? Humanamente sería lo ideal. ¿Preguntas aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? La gestación es bastante larga, miren, 67 días para un roedor es largo, ¿no? Pero también esto va a depender del número de crías. Por ejemplo, si solamente hay 2 crías, la gestación es la más larga, ¿no? 70 días. Pero si puede tener inclusive 5 crías, la gestación va a demorar menos, ¿no? Como hasta 64 días. Entonces, a mayor número de crías, menor días de gestación. ¿Ok? ¿Y por qué tan largo, no? La pregunta sería, ¿por qué tan largo? ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué el tiempo de gestación del cuy es muy largo? ¿Alguna idea que tengan ustedes? Puede ser porque las crías nacen como ya muy desarrolladas. Yo he visto que hasta nacen con pelo a veces. Claro, no, siempre nacen con pelo, siempre nacen desarrollados. Inclusive, las crías, cuando van o cuando paren unas horas después de parir, ya pueden inclusive empezar a comer pasto verde. Entonces, bien interesante esto, ¿no? El hecho de que nazcan bastante desarrollados es porque su tiempo de gestación es bastante largo, ¿no? Algo que, miren aquí, vamos a ver, por ejemplo. Este es un video bajado de YouTube, por eso van a ver que hay reclames. Yo lo que creo que vean ustedes cómo empieza a parir un cuy, ¿no? Otra vez el reclame. Pero una característica que ustedes van a ver aquí es que, por ejemplo, no hay nido, ¿no? Los cuyes no tienen esa este, costumbre, ¿no? Por lo menos no tienen las necesidades, se puede decir, de realizar o construir nido. Esto porque lo mismo que respondió su compañera, las crías nacen bien desarrolladas, entonces prácticamente unas horas también. Después de la aparición ya pueden seguir tranquilamente a la madre. Pueden comer, pueden seguir y sin ningún problema. Ahí la madre, por ejemplo, ya siente las contracciones de la nueva cría, entonces está empezando a buscar
la salida, ¿no? De su segunda cría. Algo interesante que ven ustedes ahí que dice que las madres siguen rápidamente las membranas fetales. Esa es una costumbre de todas las hembras mamíferos para no evitar que los depredadores puedan oler a las crías. Ahí ven ustedes que ya va a salir una más, está saliendo. Se ven las contracciones. Es interesante que no necesitan nido, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Porque están bien desarrollados. Mira, ahí está saliendo. Es bastante grande, imagínense, ¿no? Para ese hueso sacro, ilio sacro pelviano que está ahí, tiene que necesariamente relajarse. Y ya salió, ¿no? La cría está afuera. Muy bien, ahí los curiosos, ¿no? Entonces ya ahí salió, y entonces la madre empieza el proceso de limpieza, ayudar a que pueda respirar, etcétera. Bastante interesante este videito. Algo también interesante es que hemos visto que los cuyes pueden tener hasta 5 crías, ¿verdad? Pero solamente tienen 2 personas, entonces, ¿cómo puede sostener 5 crías si solamente tiene 2 personas? La clave de esto está en su leche. La leche, por ejemplo, a diferencia del vacuno, tiene muchos más nutrientes. Mira, en este caso, la proteína, ven acá a la izquierda, la proteína de la leche del cuy es de 11, más de 11%. Pero en el caso del vacuno de leche, en promedio es de 4%, casi 3 veces más. Y en el caso de la grasa es más aún, porque se ve que el cuy tiene un 43%, mientras que la leche es solo 5%. Ven ustedes entonces la diferencia, ¿no? Una mejor, eh, digamos, calidad de leche. Ah, déjame prender acá, se me había pasado. Una mejor calidad de leche y que basta, ¿no? Que tengan un par de succiones de la cría sobre la leche, entonces va a estar bien nutrido. Y por eso no tiene problemas de mantener hasta 5 crías. ¿Una pregunta sobre quiz? Antes de pasar, alguien que tenga una este, anécdota, algo que quiera contar sobre los quiz. Todo claro, es así. Pasamos entonces a la última especie que viene a ser los conejos, que también son animales de producción. Recordando un poco su anatomía, vamos a ver que algunas características diferenciales, ¿no? Como por ejemplo que los testículos son craneales al pene, miren, ¿no? Acá está la cola, esta parte es la cola, y tenemos los 2 testículos y acá el pene, ¿no? O sea, está por delante. ¿Por qué? Porque me ha tocado, ¿no? Algunas consultas que me llega un conejo, no me llega, no sé, yo no tengo consultorio, pero las veces que me han podido buscar, sabiendo que soy veterinario, a veces me traen hasta lechuza, ¿no? Ni sé nada, una vez me llegaron una lechuza a la casa. Yo anda, yo al veterinario, le digo, pues, no, 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 eso no, sí no sé nada. Pero a veces me dice ya un conejito, dice macho con hernia, dice, ¿no? A ver si qué le puedo hacer. Hernia, sí, ok. Pero venía de otro colega veterinario, sino que a veces cuando le dicen le quieren le quieren corregir una cirugía, vale caro, entonces buscan a uno más barato, ¿no? Llegó a mí, ¿no? Entonces, cuando lo reviso, es simplemente los testículos, pero son testículos, ¿no? No tiene hernia. No, sí, me dijo el veterinario, no, es testículo, decimos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos traen especies que regularmente no tenemos en la clínica, ¿no? Si es que nos vamos a dedicar a animales menores. Si hay especies, por ejemplo, si me llega un equidna, si un hámster, en verdad yo no sé nada, ¿no? No sé nada, lo puedo revisar, puedo ver cómo está, pero ¿sabes qué? Si está enfermito, llévale al especialista, ¿no? Hay veterinarios en Lima que se dedican a animales exóticos, ¿no? No silvestres, sino exóticos. Son mascotas, pero exóticas. Puede llegarte nutria, puede llegarte zorrillos, ¿no? Bueno, digo, el más, se puede decir, bizarro que me tocó ver en alguna partida como médico veterinario es una lechuza, ¿no? Muy, muy terrible. En el caso de la hembra, miren la diferencia es que no tienen cuernos uterinos, sino tienen úteros. Tiene un útero izquierdo o derecho, no sé cuál será y un útero derecho, ¿no? Izquierdo o derecho. ¿Y cómo sabemos que son úteros? Porque cada uno de estos úteros tiene un cervix. O sea, hay 2 cervix separados y que separan el ovario y cada una está separada, perdón, para estar en continuación del útero derecho, o sea, un cervix, y el útero izquierdo, otro cervix. Acá también hay división. O sea, no hay cuerpo del útero. No hay cuerpo del útero. Simplemente es después del cervix viene el útero. Son 2 úteros que tiene la coneja. ¿Ya claro? ¿Alguna pregunta? Ok. La pubertad ocurre entre los 4,5 meses en caso de las hembras, 5 meses en caso del macho. La ovulación es inducida, bastante similar en el caso de la gata, porque es por cópula. Y al ser un tipo de ovulación mecánica, miren, la monta entre hembras también puede inducir la ovulación. Esto, ¿por qué se dice? Porque muchas veces las hembras reproductoras, ¿no? Se colocan en la misma jaula. Y no debe ser así, porque si se colocan en la misma jaula, las hembras se van a montar y van a inducir una ovulación. Si ocurre la ovulación, esta hembra va a tener propio lúteo y nunca va a preñar, ¿no? No va a preñar porque va a continuar siendo así probablemente por la presencia del macho, o perdón, de una hembra que le está montando, ¿no? O sea, la fricción entre las 2 vulvas, tanto de la hembra que se deja montar y la otra que está montando, puede inducir una estimulación mecánica para que haya ovulación. Entonces no es recomendable que estén así.
En conejas no hay un ciclo estral definido, son animales de ovulación inducida, pero igual aún todavía no se conoce muy bien cómo es la reproducción. ¿Ok? Lo que se sabe es que hay periodos de receptividad entre 16 a 18 días, ¿no? Con una vulva enrojecida y tumefacta lordosis en movilidad, ¿no? Miren, ¿se acuerdan ustedes en la gatita que se veía bastante pálida en la otra? En esta, miren, esta casi color rojizo, hasta, ¿no? Pareciera que fuera inclusive tejido necrótico, ¿no? Entonces, no se confundan, tampoco o tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no, esto es normal. Es normal. ¿Ok? La gata también se pone en una posición de lordosis e inmovilidad, como en este caso, ¿no? Mira aquí, la gatita está en la posición del lordosis en la cópula. Uy, así, es la posición de lordosis. ¿Ok? Entonces, el macho está listo para la cópula. En el caso de los conejos, o en países donde se cría conejos para consumo, por ejemplo en España, en Francia, que comen mucho conejo, mucho, 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 se puede realizar la inseminación artificial. En realidad no es difícil, es bien sencillo, muy sencillo, ¿no? Y la técnica de colección es bastante, bastante sencilla, ¿no? Para la técnica de colección se necesita una vagina artificial de conejos, hay en venta, pero también se puede hacer, no es tan difícil. Yo por lo menos para un proyecto en lo cual estamos realizando este, aislamiento del factor de inducción de la ovulación, el BTGF. Estamos trabajando, bueno, estamos, ¿no? O sea, un colega está trabajando en llamas y entonces me dice que necesita perdón, semen de conejo. Entonces conseguimos un par de conejos que le sacamos semen, ¿no? Y es sencillo porque solamente necesitas el cuero del conejo, de la coneja, no tiene que tenerlo, simplemente el cuero de la coneja seca, se pone esto en el brazo y con la mano se sostiene la vagina artificial, ¿no? Y ambos, ¿no? Con la mano se va hacia la jaula del macho y el macho no pierde tiempo, se sube, eyacula y se va, es rapidísimo, es bien rapidísimo. Luego el semen colectado se diluye con diluidores comerciales de conejos. Existe esto, se puede comprar. Y para inseminar se necesita una pipeta de plástico, como vemos aquí, ¿no? Que necesita cargar. Pero también se puede hacer rápido, ¿no? Utilizando las pipetas para inseminación artificial, ¿no? Mira acá. Acá simplemente dispara, ¿no? Esto sí dispara, ¿no? Jala el semen y dispara. Entonces ya como es como una dosificación a los animales, acá se insemina así de esa manera. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hay alguna? La gestación más o menos dura 30 días. La madre prepara el nido, acá sí. ¿Por qué prepara la madre el nido? Porque las crías nacen prematuras, como ustedes están viendo acá. Bastante prematuras. ¿Ok? Entonces, justamente necesitan más o menos 30 días para valerse por sí mismos. O sea, 30 días para que recién tengan pelo, para que recién puedan abrir los ojos, porque nacen ciegas, o por lo menos con los ojos cerrados. Entonces, todo ese tiempo lo necesitan para poder desarrollarse. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? Ujú. Antes de terminar, algo se me pasaba por los conejos. ¿Se puede hacer diagnóstico de gestación en conejas? O sea, digamos, a los 30, antes de los 30 días, de repente a los 20 días, sí, sí se puede. Y se debería hacer si se quiere. Si es que la coneja es de mascota, todo eso, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Se puede. Para ver sobre todo si las crías están vivas. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo para terminar? Ujú. Ok, bueno, vamos a ver. Okidoki. Agurto, Nayeli. Presente, Agurto. profesor. Ok. Aquí no, Presente. aquí no. Melanie, aquí no Melanie. ¿No está? Campuzano, Presente, no. profesor. Choque, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Rivera, Alessandro.